El arte egipcio. El arte tuvo una función trascendental en la vida de los egipcios. Funcionaba como vínculo con las divinidades y era el medio en el que se materializaba la vida espiritual. Dado el carácter sagrado de su función, fue un arte basado en convenciones que prácticamente no tuvo cambios a lo largo de los 3000 años de historia de esta civilización. Entre las obras de arte del Antiguo Egipto se destacaban las construcciones monumentales que tenían una función religiosa, funeraria o política. También fue muy importante la producción de imágenes, ya sean pinturas o esculturas. Pero antes de profundizar en el arte egipcio, hablemos un poco sobre su civilización. La civilización egipcia fue una sociedad de la Edad Antigua que se desarrolló entre el 3300 a.C. y 332 a.C. en el valle del río Nilo al norte de África. En su larga historia mantuvo una tradición cultural que le dio unidad en los momentos de crisis política y social. En los periodos de auge estatal, el reino de Egipto estaba unificado bajo el mando de un faraón cuyo poder se legitimaba a través de las creencias religiosas. Los sacerdotes decoraban sus templos con representaciones artísticas y una escritura jeroglífica que recién en el siglo XIX pudieron ser descifradas por los especialistas. Las grandes pirámides, las tumbas y los hermosos templos de las ciudades egipcias maravillaron al resto de las poblaciones a lo largo de la historia. En la actualidad, algunos de sus monumentos son considerados como patrimonio de la humanidad. Como anteriormente mencioné, la civilización egipcia se estableció sobre el valle del río Nilo en el norte de África. El río Nilo nace en el lago Victoria, corre hacia el norte y desemboca en el mar Mediterráneo, donde forma un delta. A lo largo de su curso, el Nilo tiene 6 cataratas. La región comprendida entre la primera catarata y el delta recibe el nombre de Alto Egipto, y la región del delta es conocida como Bajo Egipto. El Valle del Nilo es una región muy fértil en medio del desierto. Se alimenta con la crecida de su caudal en primavera. Los egipcios llamaban esta tierra Kemet, que significa tierra negra y fértil. La riqueza de sus recursos naturales y su aislamiento geográfico le permitieron al pueblo egipcio convertirse en una civilización muy poderosa. Características de la civilización egipcia. El Antiguo Egipto se caracterizó por muchas cosas. Entre las principales podemos resaltar que su estado se organizaba en torno a la figura del faraón, que era un soberano absoluto legitimado por las creencias religiosas. Su organización económica estaba controlada por el Estado, a través de un sistema de tributación y distribución de productos y servicios. Era un pueblo que se dividía por jerarquías. Las clases privilegiadas vivían del tributo que pagaba la mayoría de la población. Contaba con un sistema complejo de escritura que evolucionó con el tiempo. Su religión era politeísta, es decir, que creían en varios dioses. Sus principales dioses fueron Osiris, Isis, Horus y Set. Arte. Características generales de la cultura o movimiento artístico. La cultura egipcia existe desde hace siglos, atravesando numerosos cambios que se dieron por el contacto con pueblos invasores, como los árabes, los romanos y los griegos. Su centro se encuentra en el noroeste de África, principalmente a orillas del río Nilo, pero se ha expandido en épocas de conquistas imperiales. Tanto el antiguo Egipto como las antiguas culturas de Mesopotamia fueron las primeras sociedades en crear, sostener y desarrollar un sistema de escritura, ambas alrededor del año 3000 a.C. La cultura egipcia actual no solo tiene nuevas manifestaciones en diversas áreas del arte, sino que también se nutre de su herencia de la antigüedad, conservando monumentales obras de arquitectura como las pirámides. Su movimiento artístico se fundamentó en la religión y en sus ideas sobre la vida de ultratumba, en el carácter divino y sagrado del faraón, así como en la influencia del vivir agrario. Se caracteriza por el colosalismo y monumentalismo de su arquitectura, por sus esculturas y por la preponderancia del elemento lineal en su pintura. Escritura de la cultura egipcia. La cultura egipcia fue la cuna de la escritura,
donde los egipcios creían que la escritura era un regalo de los dioses. Las únicas personas que sabían escribir eran los nobles y los jefes del ejército. La escritura era muy difícil de entender, estaba llena de imágenes y símbolos religiosos. Al principio, solo se escribía en las piedras y en las tumbas. Después, aprendieron a elaborar papiros, que era un tipo de papel elaborado con una planta que crecía en las orillas del río Nilo, en la cual se usaba tinta roja para escribir los títulos y tinta negra para los demás, donde se desarrolló en tres tipos distintos de escritura. Escritura jeroglífica. Era la escritura sagrada y significa escritura de la palabra de Dios, la cual emplea símbolos que representan objetos figurativos y sirven para designar sonidos, letras o sílabas. Se usaba en tumbas, monumentos y esculturas. Se escribía de izquierda a derecha, también de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Los jeroglíficos dejaron de utilizarse en el año 1000 a.C. Escritura hierática. Es la forma más estilizada y sencilla para que la escritura se adaptara al papiro y se utilizaba para redactar textos religiosos. Este tipo de escritura la utilizaban los escribas y sacerdotes hasta finales de la civilización egipcia. Escritura demótica. Forma abreviada de la escritura hierática. Se utilizaba para asuntos cotidianos. Era empleada por los escribas en la vida diaria y para el comercio. La religión egipcia. La religión egipcia era una religión politeísta, es decir, que se adoraban diversos dioses. Para la cultura egipcia, así como la figura del faraón, era de gran importancia, ya que era él el dueño de la vida de las personas, justamente por representar una divinidad, es decir, un dios en la tierra. Asimismo, en su entorno se encontraban un grupo de escribas, sacerdotes, médicos, artesanos, artistas, que generaban toda una economía y cultura según tales fines, los cuales fueron estos representados en gran medida en el arte egipcio. En su entorno se movían diversos dioses que encarnaban personalidades de gran relevancia respecto al plano terrenal. Algunos de los dioses de mayor importancia y que además se representaron en gran parte de sus obras, especialmente en esculturas, son los siguientes. Amón-Ra. Este era uno de los dioses más importantes relacionados con el sol, especialmente por lo que representaba tanto la vida como el renacer. Anubis, juez de los muertos. Su apariencia es la de un chacal, en la que se forma revestido como el protector de los muertos, cuya función es pasar el corazón de los muertos por una balanza para luego en su tránsito decidir si merecen o no una vida eterna. Isis era la diosa del nacimiento y de las madres. Set era el dios del mal y del desierto. Tenía cabeza de perro y cuerpo de hombre. Tot era el dios que había inventado la escritura y que manejaba el tiempo. Osiris era el dios de los muertos. Horus era el dios del cielo. Tenía cabeza de halcón y cuerpo de hombre. Bastet era la diosa del hogar. La mitad de su cuerpo era de gato y la otra de mujer. Los egipcios celebraban rituales en honor a sus dioses. Por ejemplo, rezaban al dios Hapi para que el río Nilo tuviera más agua y regara sus campos. El arte funerario egipcio. Una de las características más importantes de la cultura egipcia y que se reflejaría claramente en el arte es el culto a la muerte. El culto a los muertos es quizás una de las cosas más extrañas y a la vez sorprendente de esta cultura, ya que los egipcios creían en una vida posterior a la muerte, especialmente del faraón, y por ello seguían una serie de normas que venían en el libro de los muertos. El libro de los muertos era el que contenía todos los ritos funerarios y fórmulas mágicas que debían hacerse cuando una persona moría. Uno de los capítulos más importantes dentro de este era donde aparecían todos los pecados que se debían de evitar para que cuando el alma fuera juzgada ante Anubis
juez de los muertos, pasara sin dificultades a la vida del más allá. Se pensaba que el ser humano no moría por completo y que el alma, Ka, quedaba siempre con vida. De ahí la construcción de las pirámides, sus casas en la otra vida, que como creían que sería igual que la primera, estos se enterraban con todas sus joyas, enseres, alimentos, entre otros, por lo cual enterraban a los muertos en tumbas, envolviéndolos en vendas para conservarlos en buen estado. Este proceso se llama momificación. Las tumbas eran tan importantes como los templos. La música. La música se tocaba en los templos. Los nobles tenían sus propios músicos y bailarinas. La música se tocaba en los funerales, también para adorar a diferentes dioses. Algunos instrumentos del imperio egipcio eran tambores, maracas, castañuelas, campanas, sistro, flautas, arpas, liras, laudes. La medicina. En el imperio egipcio se enseñaba medicina en escuelas. Estas escuelas se llamaban las casas de la vida y estaban al lado de los templos. Los egipcios pensaban que los enfermos estaban poseídos por espíritus, por eso los médicos buscaban la ayuda de los sacerdotes. Los sacerdotes con su magia sanaban al enfermo. Después, el médico le daba medicina. El faraón también era considerado médico. Había médicos especialistas en las partes del cuerpo, sanar el espíritu, las mujeres, los hombres y los niños. La medicina era para todas las clases sociales y era gratuita. El médico estaba disponible en cualquier momento. Utilizaban medicamentos, recetas, remedios mágicos, música y cirugía. El médico más antiguo que se conoce es Gesi-Ra. Arquitectura egipcia. La arquitectura egipcia es una de las partes más fascinantes no solo de la historia del Antiguo Egipto, sino de la historia del mundo. Los templos y pirámides construidos por los egipcios han sobrevivido a los estragos del tiempo y continúan atrayendo la atención de los científicos y la gente común. Características generales. Es una arquitectura arquitrábada o estética. Los materiales de construcción más comunes eran los ladrillos y piedras de barro. Los techos son planos, están constituidos por grandes losas. Predominaba la dimensión horizontal, sobre todo en los templos. Los muros son extraordinariamente gruesos, estilo columnario y adintelado. Y finalmente era una arquitectura monumental. Principales monumentos. Aquí podemos encontrar pirámides de Gizeh, la Esfinge, que es muy reconocida actualmente, el templo de Abu Simbel, también el templo de Karnak, templo de Luxor, palacio de Hatshepsut, el templo de Edfu y la pirámide escalonada de Zoser. La escultura egipcia. Los nuevos modelos, tanto de estatuaría como de relieve, tienen aparición relacionada a la arquitectura alcanzada en el momento. La escultura se resalta en modo de prácticas religiosas referente a la peregrinación de los difuntos y de elementos de supervivencia en caso de que el cuerpo sea destruido. Las pinturas y esculturas sirvan de soporte del alma. Este capítulo es de suma importancia e interés tanto en la escultura de bulto como en la de relieve, ubicadas principalmente en las tumbas o en los templos con la figura del faraón como modelo principal. Las esculturas mantienen las mismas características sin cambios importantes, como por su forma rectangular, ya que eran talladas desde una piedra en esta forma, para después dibujar el frente rigiéndose a la ley de la frontalidad con una gran simetría. Aún teniendo un vasto conocimiento en anatomía humana, estas estatuas eran talladas casi siempre masculinas, poseyendo un carácter de rigidez y eratismo muy estéticas, dando una actitud de calma y equilibrio. En la escultura a bulto redondo se evita hacer cualquier tipo de sobresalientes para evitar roturas. Eran talladas de pie con los brazos pegados al cuerpo y la pierna izquierda adelantada, o sedentes, que es la figura que aparece sentada en un trono.
Destacan también las estatuas cubo, en las que el cuerpo aparece completamente plegado formando una figura cúbica. Siguen una geometrización pronunciada en planos horizontales y verticales de forma octagonal. Para estas estatuas utilizaban materiales como el granito, el bálsamo, la caliza y la madera, y para sus versiones más pequeñas el marfil, incrustando a su vez materiales que se solían policromar en los ojos para proyectar mayor vida a la escultura. Están decoradas con jeroglíficos, sobre todo en las vestiduras o en la base para identificar la figura. Asimismo pasa con el relieve para su mayor comprensión. Este también aparece asociado a la arquitectura en las tumbas y en los templos como elemento esencial. Suelen narrar aspectos como hazañas bélicas de los faraones, temas cotidianos, escenas naturalísticas. Las joyas eran utilizadas sobre todo para protegerse del mal e iniciaron su fabricación durante las culturas más antiguas que forman parte de la conocida como Edad del Bronce. Al principio las elaboraban con materiales realmente sencillos, como las conchas o las ramas de los árboles, pero poco a poco fueron haciéndolas más elaboradas con materiales como el oro, piedras raras como lapislázuli, cornalina, feldespato verde, turquesa, ágata, amatista o granate. Con estos materiales hacían joyas variadas como coronas, collares, pectorales, colgantes, etc. La pintura egipcia se utiliza para decorar las paredes de los templos y tumbas, así como ilustrar sobre papiro. El fresco era una técnica muy de uso general. Para producir los colores, los pigmentos eran disueltos en agua antes de ser aplicados a una pared húmeda. Los temas fueron muy variados y fluctuantes, entre representaciones religiosas con carácter simbólico, dioses rituales y escenas de la vida cotidiana, ejecutados con gran realismo. Hay numerosas representaciones de plantas y animales. Característica de la pintura egipcia. Las figuras fueron pintadas de la cara lateral, solo sus ojos y torso se enfrentaban al observador. Otra de las características era la falta de perspectiva y el uso de colores planos que hacían que las pinturas se vean un poco borrosas. Los hombres eran representados con una piel más oscura que las mujeres. Uso de los colores en las pinturas egipcias. Los artistas utilizaron 6 colores en sus cuadros. El rojo, que era el color del poder y simbolizaba la victoria, así como el aire y el fuego. El verde, que simbolizaba la nueva vida, el crecimiento y la fertilidad, mientras que el azul simbolizaba la creación y el renacimiento. El amarillo simbolizaba lo eterno, así como las cualidades del sol y el oro. El blanco era el color de la pureza y este simbolizaba todas las cosas sagradas y fue utilizado típicamente en objetos religiosos. No obstante, el negro era el color de la muerte, el inframundo y la noche. Obras pictóricas y artísticas. En esta se encuentra la pintura del árbol de la vida, donde las aves representaban las diferentes etapas de la vida humana. El pájaro gris simboliza la infancia, el ave rojo simboliza la continuación de la etapa de la infancia, el ave verde simboliza la juventud, el pájaro azul simboliza la edad adulta y el ave naranja simboliza la vejez. También encontramos el libro de los muertos, que es un texto funerario que surgió en el Nuevo Reino como representación de los descendientes. Este libro muestra la provisión del dios Anubis con la cabeza de forma de chacal y el embalsamiento en el santuario. En el centro, un sacerdote arrastra un canope. Este contiene las vísceras del difunto. Y a la derecha podemos encontrar las dolientes mujeres. El escarabajo alado. Este simbolizaba lo que era la creación. Este objeto aparece en las pinturas de las tumbas, manuscritos, en edificios y esculturas. Además, se usaba como adorno, ya sea pulsera, puños de muñeca y collares. La batalla de Nubia. El rey Ramsés entró en numerosas guerras en su régimen y lo más importante fue el hecho de que él salió victorioso en la mayoría de ellas. Su batalla contra los nubios, una de la colonia rica de 2 años y cientos de años, se encuentra documentada en forma de pintura en papiro.